Hay un dato en el informe de la OCDE sobre México que debería quitarle el sueño a cualquier persona que viva en este país. México es el único país del mundo que elegirá a todos sus jueces por voto popular. El único. En todo el planeta. No hay otro país que haya decidido que la totalidad de su poder judicial sea elegida en urnas. Ni uno solo. Ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en América. Y en la elección donde se estrenó ese sistema, votó el 13% de la población. 13%. Una de cada 8 personas. El resto se quedó en su casa. Ese es el dato que la OCDE puso sobre la mesa esta semana. Y lo que sigue en ese informe es peor. Mucho peor. Hoy lo desmenuzamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó su informe titulado México 2026. No es una opinión. No es un editorial de un periódico. Es el diagnóstico técnico de un organismo internacional del que México forma parte, basado en datos duros, comparaciones internacionales y análisis económico. Y su conclusión principal es demoledora: la incertidumbre provocada por la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos está frenando la inversión en México y limitando su crecimiento económico. Alberto González Pandiella, jefe de la sección de México en el Departamento de Economía de la OCDE, fue directo. Dijo que más allá de los factores globales, son los factores internos los que más están afectando a los inversionistas. Es decir, el problema no es Trump. No son los aranceles. No es la guerra en Medio Oriente. El problema está dentro de México. Y tiene nombre: concentración de poder. Las proyecciones del organismo son claras. El PIB de México crecerá apenas 0.7% este año. Es una desaceleración severa respecto a años anteriores. Para 2027, la recuperación proyectada es de apenas 1.7%. La inflación subyacente sigue por encima del 4%. Y las exportaciones, que eran el motor del crecimiento, están amenazadas por los aranceles de Trump y la incertidumbre del TIMAC. Pero lo más contundente del informe no son las cifras macro. Es el diagnóstico institucional. La OCDE señala 3 fuentes principales de incertidumbre interna. La primera es la reforma judicial. La segunda es la desaparición de organismos autónomos. Y la tercera es la falta de claridad sobre cómo funcionarán los nuevos reguladores que reemplazan a los anteriores. 3 golpes al mismo lugar: la certeza jurídica. Y sin certeza jurídica, no hay inversión. No hay empleo. No hay crecimiento. No hay futuro económico. Así de simple y así de grave. Pensemos en lo que eso significa para una familia mexicana. Si la inversión no llega, las empresas no crecen. Si las empresas no crecen, no contratan. Si no contratan, el empleo se estanca. Si el empleo se estanca, los salarios no suben. Y si los salarios no suben mientras la inflación sigue por encima del 4%, el poder adquisitivo se desploma. Ese es el camino que la OCDE está describiendo. No en teoría. En datos. La inflación proyectada para este año es de 3.8%, bajando desde 4.7% en 2024. Parece una mejora. Pero la OCDE aclara que esa baja no se debe a que la economía esté sana. Se debe a que la actividad económica se está frenando. Menos producción, menos presión sobre precios. Es como si tu fiebre baja porque dejaste de moverte, no porque te curaste. Vamos al corazón del asunto. En junio de 2025, México realizó la primera elección judicial de su historia. Los ciudadanos votaron para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Fue presentado como un ejercicio de democratización sin precedentes. Y técnicamente lo fue. Porque ningún otro país del mundo lo ha hecho así. La OCDE lo dice con claridad: México es el único país que elegirá a todos los jueces por voto popular, lo que implica un riesgo para la imparcialidad judicial. No dice que podría implicar. Dice que implica. Tiempo presente. Certeza. ¿Y cuántos mexicanos participaron en esa elección histórica? El 13%. Una de las participaciones más bajas en cualquier proceso electoral mexicano. Para poner en perspectiva, en las elecciones presidenciales de 2024 votó el 60% del padrón. En esta elección judicial votó 1 de cada 8 electores. ¿Qué legitimidad tiene un juez elegido por el 13% de la población? ¿Qué autoridad moral tiene para dictar sentencias que afectan a 100 millones de personas cuando el 87% no le dio su voto? Esa es una pregunta que la OCDE no responde directamente, pero que flota en cada página de su informe. Hay que comparar. En la elección presidencial de 2024, la participación fue del 60%. En las legislativas intermedias, suele rondar el 45%. En la elección judicial, donde se elegían a las personas que van a determinar si alguien va preso o queda libre, si un contrato es válido o nulo, si una ley es constitucional o no, votó el 13%. Es la participación más baja de cualquier proceso electoral mexicano en la era moderna. Pero hay algo todavía más preocupante.
La OCDE advierte que muchos de los nuevos jueces electos carecen de experiencia judicial significativa. No son jueces de carrera. No pasaron por un proceso de selección técnica. Fueron candidatos que ganaron una elección popular. Y ahora deben resolver casos de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, amparos, controversias constitucionales. El organismo advierte que esa falta de experiencia genera una curva de aprendizaje más larga. Eso significa procesos judiciales más lentos, sentencias de menor calidad, retrasos en los tribunales y un sistema de justicia que, en lugar de mejorar, podría deteriorarse en los próximos años. ¿Y quién paga las consecuencias? Aquí viene la parte que el gobierno no quiere discutir. La OCDE explica que las grandes empresas, las transnacionales, tienen la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias. Si un juez mexicano toma una decisión que una empresa extranjera considera injusta, esa empresa puede ir a un tribunal internacional. Tiene escape. Pero las pequeñas y medianas empresas mexicanas no tienen esa opción. Dependen exclusivamente de los tribunales locales. Si esos tribunales están llenos de jueces sin experiencia, elegidos con 13% de participación, las pymes mexicanas son las más vulnerables. Las que menos protección tienen. Las que más dependen de que la justicia funcione. Y las pymes representan más del 90% de las empresas de México. Generan más de la mitad del empleo. Son el tejido económico del país. Y la reforma judicial las dejó más desprotegidas que nunca. La reforma judicial es solo una parte del problema. La otra parte es la desaparición de los organismos autónomos. El gobierno de Sheinbaum, continuando la agenda de López Obrador, eliminó organismos que durante años regularon sectores estratégicos de la economía mexicana. La Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. El Instituto Nacional de Transparencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. Organismos que, con todos sus efectos, cumplían una función esencial, ser contrapesos independientes del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando desaparecen? La OCDE lo describe con frialdad técnica, persiste la incertidumbre sobre el funcionamiento de los nuevos organismos que los reemplazan. Apenas están comenzando a operar. No se conocen sus reglas internas. No se sabe quiénes los dirigen en la práctica. No hay claridad sobre si tendrán la independencia necesaria para regular sin presiones políticas. En el sector energético, la desaparición de los reguladores autónomos significa que las decisiones sobre permisos, tarifas, contratos y licitaciones ahora dependen de estructuras más cercanas al gobierno. En telecomunicaciones, el vacío regulatorio afecta a millones de usuarios y a las empresas que operan en el mercado más competitivo de la región. Y en materia de transparencia, la eliminación del órgano garante del acceso a la información pública elimina el último mecanismo que tenían los ciudadanos para exigirle cuentas al gobierno de forma independiente. Todo esto junto configura lo que la OCDE llama, en lenguaje diplomático, incertidumbre institucional. Pero en lenguaje llano significa algo más simple: nadie sabe cuáles son las reglas del juego. Y cuando no sabes las reglas, no juegas. No inviertes. No arriesgas tu capital. Te vas a otro país. Y eso es exactamente lo que está pasando. La inversión fija bruta en México se ha desacelerado. La promesa del nearshoring, la relocalización de empresas que iban a salir de China y venir a México, se ha enfriado. Empresas que estaban evaluando instalarse en estados del norte ahora miran hacia Vietnam, Indonesia, India. No porque esos países sean mejores, sino porque ofrecen algo que México dejó de ofrecer: previsibilidad. Saber que las reglas no van a cambiar de la noche a la mañana. Saber que un juez va a resolver tu caso con criterio técnico, no con popularidad electoral. La razón principal de ese enfriamiento, según la OCDE, no son los aranceles de Trump. Es la incertidumbre doméstica. Es lo que México se está haciendo a sí mismo. Cada reforma que elimina un contrapeso es una señal para el inversionista de que las reglas pueden cambiar sin aviso. Cada órgano autónomo que desaparece es un regulador menos que garantizaba condiciones justas de competencia. Y cada juez sin experiencia es un riesgo más para cualquier empresa que necesite resolver un conflicto legal en este país. El diputado Rubén Moreira lo resumió con una frase que merece ser repetida: sin contrapesos, no hay certeza jurídica. Y sin certeza jurídica, no hay economía que se sostenga. Es la frase más honesta que se ha dicho en el Congreso en mucho tiempo. Y viene de la oposición, sí. Pero la OCDE, que no tiene bandera partidista, dice exactamente lo mismo. Hay una conexión que nadie está haciendo explícita y que lo une todo. La reforma judicial que eliminó la independencia de los jueces. La reforma electoral que busca eliminar los plurinominales y reducir el poder de los partidos pequeños. La desaparición de los órganos autónomos. La purga de delegados en la FGR. La fiscal que no habla. El Congreso controlado. Los aliados disciplinados. Todo apunta en una sola dirección. México está viviendo, en tiempo real, un proceso de concentración de poder que no tiene precedente en su historia democrática reciente.
Y la OCDE, un organismo que no tiene intereses partidistas en México, acaba de confirmar que ese proceso tiene un costo económico medible. 0.7% de crecimiento. Inversión frenada. Pymes desprotegidas. Incertidumbre institucional. El gobierno responde que la reforma judicial democratiza la justicia. Que darle el voto al pueblo es más democrático que dejar que las élites elijan a los jueces. Y en el discurso, suena bien. Pero la OCDE no evalúa discursos. Evalúa resultados. Y los resultados dicen que el único país del mundo que eligió a todos sus jueces por voto popular tiene ahora una de las proyecciones de crecimiento más bajas de América Latina. Cuando un organismo internacional te dice que tus reformas están asustando a los inversionistas, la respuesta no puede ser que el pueblo decidió. Porque al pueblo le afecta más que a nadie cuando la inversión no llega, cuando el empleo no crece y cuando la justicia no funciona. El 13% que votó en la elección judicial no va a compensar el empleo que se pierde por la fuga de inversión. Y el 87% que no votó no decidió nada, pero va a pagar las consecuencias. La OCDE acaba de publicar un informe que dice lo que muchos sospechaban pero nadie con autoridad internacional había confirmado. La reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos están frenando la economía de México. México es el único país del mundo que elige a todos sus jueces por voto popular. Con 13% de participación. Con jueces sin experiencia. Con reguladores que apenas empiezan a funcionar. Y con un crecimiento proyectado de 0.7%. Esos no son datos de la oposición. Son datos de la OCDE. Un organismo al que México pertenece y cuyas recomendaciones firmó aceptar cuando ingresó. La pregunta es simple, ¿Sheinbaum va a escuchar? ¿O va a seguir diciendo que el pueblo decidió mientras la economía se desacelera y las empresas buscan otro país donde invertir? Porque el pueblo que decidió con el 13% también es el pueblo que necesita empleo, que necesita justicia y que necesita que su economía no se frene por decisiones que nadie le consultó con claridad. Esto es Sin Censura MX. Aquí no hay bandos. Hay hechos. Y los hechos, hoy, hablan con números. Suscríbete y activa la campana. Comparte este video. Porque lo que la OCDE dice sobre México, todos los mexicanos deberían saberlo. Nos vemos en el próximo Sin Censura.